Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de la Sur, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta asesoría grupal con enfoque en gestión financiera que nosotros hemos llamado Mejore la rentabilidad y el flujo de dinero de su negocio. El objetivo nuestro es ayudarles a ustedes a desarrollar competencias financieras que les permitan diagnosticar problemas financieros y el desarrollo de estrategias mediante herramientas técnicas que maximicen el valor de la empresa. Vamos a hablar esta mañana del análisis de la situación financiera, gestión de los ingresos, los costos, los gastos y la inversión. Vamos a hablar también sobre herramientas de financiación y generación de flujo de caja y cómo planear financieramente la empresa. Quiero contarles que esta actividad hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio de Urrasur para este año. Estamos tratando diferentes temáticas. Quiero invitarles a que estén muy atentos en la página web de la Cámara donde aparecen semanalmente 2 temas. Venimos trabajando temas que hemos identificado que para ustedes en este momento son de mucho interés, como es todo el tema de gestión comercial, gestión financiera, que es el tema pues, que nos reúne hoy. Todo lo que tiene que ver con gestión laboral, con productividad, con marketing digital, que fue de hecho pues, un tema que adicionamos al programa en las últimas semanas. Bueno, les voy a explicar cómo la metodología del programa. Entonces, este ejercicio del día de hoy, que nosotros llamamos asesoría grupal, tiene una duración de 1 hora y media, ¿cierto? ¿Qué hacemos en esta 1 hora y media? Pues los contextualizamos a ustedes sobre el tema financiero del día de hoy y les hacemos una explicación de una herramienta de apoyo que les entregamos para que ustedes puedan implementar el conocimiento adquirido hoy en su empresa o en su negocio de manera real, ¿cierto? Posterior a esta actividad, ustedes tienen derecho a una asesoría individual con un consultor que les asignamos, ¿cierto? Para que puedan, digamos, como resolver dudas, inquietudes con relación al desarrollo de esa herramienta en su negocio, ¿cierto? O, pues, digamos, sí, acabar de resolver inquietudes, ¿cierto? Nosotros les hacemos entrega de las memorias que ya están colgadas en la página web de la Cámara, que es www.csas.org.co. En la parte superior derecha encuentran un icono que dice Centro del Conocimiento, Memorias, y allí pueden encontrar las memorias. Les hacemos entrega del instructivo que les acabo de mencionar. Yo se los intento enviar en la tarde de hoy, máximo mañana. Bueno, también les mando las memorias pues, para que no las tengan que buscar en la página. Y también la grabación de esta capacitación la encuentran en nuestro canal de YouTube, que es Cámara de Comercio. ¿Listo? Bueno, los requisitos para participar en este programa es que estén matriculados con nosotros en la Cámara de Comercio de Urrasur, que estén renovados mínimo al año pasado, o sea, al 2020, porque sabemos pues, que la situación está complicada. En los temas que les mencioné, pues en el enfoque que tiene el programa, ustedes pueden participar en todos, en las asesorías grupales, pero para la asesoría individual, por tema, solamente si pueden participar una vez. Esto con el objetivo de darle pues como mayor oportunidad a todos los microempresarios. Y lo más importante es estar dispuestos a resolver la asesoría individual. No es obligatoria, entonces por eso les pedimos el favor que nos lo manifiesten, eh, para así, digamos, poder como ser más eficientes en el tiempo del programa. Bueno, para lograr nuestro objetivo académico, entonces, el día de hoy nos acompaña Ana María Giraldo Sánchez. Ella es especialista en gerencia financiera y de mercados de la Universidad Católica de Oriente. Es contadora pública de la Universidad Católica Luis Amigó y tecnóloga en instituciones financieras de Sumer. Se ha desempeñado en cargos directivos, administrativos y financieros por más de 16 años. Es docente de cátedra
y su mayor experticia está enfocada en las áreas financieras, en todo lo que tiene que ver con costos, presupuestos, análisis financiero, contabilidad administrativa, Excel, entre otros, y tiene muchísima orientación para trabajar con pequeños empresarios. Mi nombre es Tatiana Gómez, yo soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio y soy la coordinadora del programa de fortalecimiento microempresarial, entonces cualquier duda, inquietud, me la pueden manifestar aquí en la plataforma. Miren que en la parte derecha está un icono que dice preguntas. Entonces, por ahí me pueden escribir lo que le digo, lo que le digo, pues cualquier duda, inquietud. Y también acabo de acordar con Ana María que podemos ir haciendo las preguntas. O sea, ustedes las van, a medida pues que se les vayan presentando pues como alguna inquietud, me la pueden manifestar y yo estoy atenta entonces para cada cierto tiempo irlas consolidando, irselas pasando entonces a Ana María para que nos las vaya resolviendo. Si no, también al final del ejercicio, pues lo podemos hacer. Entonces vamos a ensayar cómo nos va así, a ver si lo vamos resolviendo en el momento. Como les dije, los dejo en manos de una persona pues que maneja muy bien el tema financiero, como lo pueden ver en la descripción que hice de su hoja de vida. Espero que tengamos un ejercicio muy productivo, que esta hora y media sea muy buena. Y lo más importante para nosotros es que puedan aplicar el conocimiento en su empresa. Así hagan una o dos cositas para nosotros. Creemos que cumplimos pues con eso, ¿cierto? Bueno, Ana María, bienvenida entonces. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias por la invitación. Muy contenta pues de estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Y pues bueno, comencemos. Pues la idea es que, como dice el título de la charla, es mejorar la rentabilidad del flujo del dinero en nuestra empresa. Y básicamente, pues para pensar en este mejoramiento de la rentabilidad del flujo del dinero, pues nos necesitamos centrar un poco en la salud financiera, en la información financiera de la empresa. Como les decía Tatiana hace un momento, la charla va a estar como enfocada en estos pequeños empresarios. Muchos de ustedes de pronto no están manejando como una contabilidad bajo las normas porque no les exigen el manejo de la contabilidad. Entonces vamos a ver ahorita durante la charla que les vamos a proporcionar una herramienta muy sencilla para que ustedes puedan hacer ese control de los ingresos, de los gastos. Vamos a hacer un análisis general de cómo controlar un poco los costos, pues obviamente es una hora y media, pero trataremos de abordar todo el tema de costos, de los resultados financieros, cómo hacer el análisis de los resultados y cómo enlazar esto para poder definir unas buenas estrategias y cómo podemos planear nuestra empresa. Cuando estamos planeando, obviamente vamos a tener un poco más de control durante los resultados y poder tomar decisiones de manera oportuna. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Resulta que, como les decía hace un momento, pues la idea de poder mejorar esa rentabilidad y el flujo del dinero se basa mucho en la información financiera. Entonces, cuando somos unos negocios pequeños y no estamos manejando la contabilidad, sabemos que tenemos una obligación por lo menos de tener un registro de los ingresos, de los costos y de los gastos. Entonces vamos a empezar a mirar cómo a partir de esa información podemos determinar qué tan saludable está financieramente nuestro negocio. Les decía, ¿cómo evaluamos esa salud financiera? A partir de la información financiera y la contabilidad. ¿Qué logramos definir cuando tenemos una información clara? Entonces, podemos tomar decisiones y evaluar esas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones podemos evaluar? Podemos evaluar decisiones como, por ejemplo, si hay uno de los productos o los servicios que estoy ofreciendo que está bueno, que sí me está dando un buen resultado, si debo evaluar el tema de los precios, si tengo que evaluar el tema del proceso, de las eficiencias, por ejemplo. Me va a permitir diagnosticar problemas financieros, administrativos, productivos. Por ejemplo, cuando yo tengo una dificultad financiera, es que cuando conozco cómo están mis resultados y cómo está mi flujo de dinero, yo voy a poder saber si estoy, por ejemplo, frente a una dificultad de liquidez, sin esperar a que llegue el problema, sino que me puedo anticipar a la situación para poder tomar una decisión
si establecer si voy a conseguir un crédito, si debo hacer algunos ajustes en mis procesos para poder mejorar los resultados. Por ejemplo, problemas administrativos y productivos. Entonces yo puedo, y comerciales, puedo definir, por ejemplo, cómo están mis políticas de cartera, qué está pasando con la recuperación, si estoy dando un plazo muy amplio, si el plazo que me están dando, por ejemplo, mis proveedores es inferior al plazo que le estoy dando a mis acreedores, perdón, a mis deudores. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy manejando ahí un equilibrio, si eso puede estar conduciendo a una situación, por ejemplo, de iliquidez. Si cuando estoy evaluando mis costos y mis precios de ventas, mis márgenes, puedo detectar, por ejemplo, que no estoy obteniendo el resultado que estoy esperando, entonces también a través de este ejercicio puedo determinar cómo hacer ajustes en mis procesos administrativos y en procesos productivos para mejorar la eficiencia, ¿sí? Entonces me va a decir, bueno, hacer análisis, por ejemplo, en los costos de mano de obra me va a permitir definir si las personas están ajustándose a ese estándar de tiempo que tengo dedicado dentro de mis costos. Entonces, toda esta información, si bien va a ser muy sencilla, nos va a ayudar como a identificar este tipo de aspectos. Bueno, también vamos a poder analizar si los recursos que tengo son suficientes para atender las obligaciones. ¿Qué obligaciones? Por ejemplo, los gastos fijos, si puedo atender, por ejemplo, los gastos de nómina, las obligaciones financieras. También voy a conocer, y ahorita les decía, lo de la relación con los clientes y los plazos, la rentabilidad de la inversión y qué tan riesgoso, digamos, es, por ejemplo, un crédito que tome. En este momento hay muchas ofertas, por ejemplo, para compra de cartera, entonces mirar qué tan costoso está siendo esa deuda que tengo, cómo puedo refinanciarla, cómo puedo buscar una buena alternativa de financiación en plazo. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces, supongamos que voy a hacer una inversión de largo plazo y voy a hacer una compra de una maquinaria. Pues hacer una compra de una maquinaria que pues va a exigir unos recursos importantes en el tiempo, no la puedo hacer con una tarjeta de crédito, con un crédito de consumo que me da un plazo para pagar, porque me va a generar como unos limitantes en el recurso. Entonces es muy importante cuando hago esa planeación financiera, identificar cuáles serán esos plazos para yo hacer un crédito, de modo que no vaya a ser un crédito con un plazo muy largo, que no va a ser necesario y me va a generar unos excedentes, o al contrario, voy a hacer un crédito con un plazo muy corto y que en ese plazo pues voy a poder generar unas dificultades. Perdón, bueno, me van a generar unas dificultades financieras. Bueno. También es importante dentro del ejercicio conocer cuál es el nivel mínimo de ventas. Muchas veces cuando estamos en las asesorías con los pequeños empresarios, le preguntamos, bueno, ¿usted sabe cuánto tiene que vender para no ganar ni perder? Por lo menos para sostenerse, ¿no? A veces lo desconocemos. Entonces, en este ejercicio también vamos a poder analizarlo y esa es una de las bondades que tiene la información financiera y la contabilidad. Bueno, entonces el objetivo de la empresa o del negocio básicamente es permanecer en el tiempo. Es el objetivo de cualquier empresa. ¿Y por qué decimos que permanecer en el tiempo? Porque nuestro ideal no es tener unos resultados, unas utilidades en un periodo determinado, sino poderlo extender y que esas utilidades, esos resultados sean sostenibles. Por eso esas estrategias apuntan a mantener los clientes, a sostener ese resultado en el tiempo. Y esa permanencia de la empresa se vuelve una responsabilidad social, una responsabilidad con los empleados, porque obviamente si la empresa o el negocio desaparece, pues obviamente existirán personas que se van a quedar sin empleo, la situación de sus familias, de los proveedores, de los clientes. Entonces es muy importante
mantener ese negocio, porque no es solamente el negocio nuestro, sino que es cuántas familias y cuánta parte de la economía depende también de nuestro negocio. Listo. Pero entonces, para mantenernos en el tiempo, necesitamos enfocarnos en sostener las utilidades y el flujo de efectivo. Muchas veces pensamos, pero es que mi negocio es rentable, ¿sí? O sea, tengo utilidades, pero el dinero no se ve. Por ejemplo, entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que el dinero, es verdad, el negocio puede estar generando unas utilidades, pero que el flujo de efectivo no está aportando esas utilidades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las utilidades muchas veces quedan inmersas en el mismo proceso, están, digamos, invertidas en inventarios, en cuentas por cobrar. Entonces dice, bueno, pues es que el contador me pasó mis resultados, tengo una utilidad y resulta que no veo el dinero. Entonces, es muy importante llevar esos dos aspectos como muy de la mano y es cuáles son mis resultados y cuál es el flujo de efectivo que me va a permitir mantener un equilibrio. Porque puedo tener un negocio muy rentable, pero si tengo un negocio ilíquido, igual no voy a poder seguir funcionando. ¿Listo? Entonces, esas utilidades van a permitir un crecimiento y mantener esa empresa, ¿sí? Cuando yo como empresa, como negocio, tengo unas utilidades, esas utilidades van a hacer que mi patrimonio vaya aumentando, vaya fortaleciéndose la empresa. Esto me permite hacer inversiones al interior de la empresa, crecer en maquinaria, en infraestructura, aumentar mi planta de personal, por ejemplo. Hay otro aspecto importante y es que es la generación de valor en la empresa. Y resulta que una empresa vale más por la capacidad de generar flujos de caja, flujos futuros de caja, que por los activos que tenga. Yo pongo siempre como un ejemplo y es que, a ver, vamos a suponer que tenemos dos negocios, digamos que de comida rápida. Y entonces hay un negocio que está muy bonito, que tiene una inversión importante en infraestructura, bueno, es muy elegante y digamos que en sus activos tiene una inversión importante. Pero hay otro negocio que es un negocio pequeñito, no tiene muchísima inversión en infraestructura, entonces uno diría cuál de los dos negocios vale más y uno se imagina que vale más el que mayor inversión tiene, el que se ve más bonito, más dotado, pero resulta que ese que está tan bonito no tiene tanto flujo de clientes, no tiene tantas ventas, mientras que ese otro pequeñito vende y genera muchísimo más recurso. Resulta que a la hora de invertir o de comprar uno de esos dos negocios, el que más vale es ese pequeñito que no tiene tantos activos, tanta inversión, pero que tiene un flujo de dinero constante porque tiene una capacidad de generación de recursos. Entonces, esto nos va a llevar a pensar un poco en nuestros negocios, cómo voy a llevar a que mi negocio valga más, no solo por esa inversión en activos que tengo, sino por esa capacidad de flujo de dinero que se presenta. ¿Listo? Bueno, como les contaba, les vamos a presentar una propuesta, unos instrumentos muy sencillos para que podamos hacer esa revisión de nuestra información financiera, para que podamos hacer como esa intervención, analizar nuestra información financiera y lo más importante de la información financiera es llevarnos a la toma de decisiones. Cuando yo establezco y determino que tengo una debilidad o algo así, entonces simplemente puedo tomar una decisión, definir una estrategia y luego evaluarla. ¿Cómo la evalúo? Nuevamente con la información financiera. Entonces, al periodo siguiente, reviso mis resultados y me voy a dar cuenta que efectivamente esa decisión que tomé me está dando buenos resultados o no fue adecuada, entonces voy a hacer los ajustes. Entonces, eso es una de las bondades, pues, como el ejercicio financiero. Les decía entonces que les vamos a presentar un instrumento, digamos que este instrumento se divide en dos componentes. Hay un primer componente que es una autoevaluación y nos va a permitir hacer como una revisión más cualitativa. Yo le decía, creo que no sé si era Tatiana, es como un acto de contrición.
es simplemente que reviso cómo está mi situación en la empresa, ya les voy a mostrar, y determino dónde tengo fortalezas, dónde tengo debilidades, para que luego vamos a empezar a determinar cuál va a ser ese plan de acción, cómo voy a intervenir, esas debilidades que tengo y cuáles van a ser las acciones para mejorarlas y fortalecer financieramente como todo el proceso financiero de la empresa y que me permita a la vez fortalecer financieramente a la empresa. Hay un segundo momento, un segundo componente que es como un taller práctico. En ese taller, entonces les vamos a dar un instrumento. Ese instrumento puede ser en PDF, en Excel, creo que les envían, les van a compartir las dos alternativas para pues como lo deseen, como manejar. Entonces, en este instrumento, básicamente, les vamos a proporcionar el control del efectivo, cómo van a controlar los ingresos, cómo hacer el seguimiento de los gastos, de los costos. Hay un ejercicio muy sencillo donde los orientamos cómo podemos calcular los costos, qué aspectos hay que tener en el cálculo de los costos, aunque básicamente es para empresas productivas, pues también podemos hacer el análisis en empresas de servicio, no tanto a nivel del resultado, pero sí a nivel del análisis, cuánto es el costo del servicio que estoy prestando para poder tomar decisiones. Y bueno, fuera de los costos, entonces ya luego vamos a entrar a hacer un análisis, cómo están los márgenes, cómo están los resultados de la empresa, qué tan endeudada está la empresa y cómo un ejercicio muy sencillo de cómo puedo proyectar y planificar financieramente el negocio. Listo. Vamos entonces a comenzar con el primer instrumento, que es la autoevaluación, y es un cuestionario simple, donde lo que vamos a hacer, como les decía hace un momentico, es a identificar cuáles son las debilidades que tenemos para poder priorizarlas en un plan de acción. Listo. Cuando ustedes tengan ese ejercicio, es importante que saquen esas debilidades que detectaron y busquen, ya saben que acá Cámara de Comercio de la Burrasur está prestándoles todo el apoyo. Entonces, podrán también tener como la facilidad de encontrar apoyos en las asesorías con los consultores de Cámara para poder determinar cómo podemos fortalecer estos aspectos, ¿sí? Y vamos a trazar una ruta a seguir. Entonces, el propósito es maximizar los resultados para que el negocio sea viable y financieramente viable y estable en el largo plazo, como les decía ahorita, para que ese negocio pueda permanecer. Y esto se logra básicamente con una buena estrategia de rentabilidad, que es el resultado, como les decía, y de flujo de caja, para que esos resultados puedan permanecer en el tiempo. Este es el ejercicio, voy a mostrarlo en Excel para que se vea un poco más. Yo les muestro el ejercicio en Excel. Listo. Entonces, este es el ejercicio de autoevaluación. Básicamente son unas preguntas sencillas, qué tipo de negocio tiene, si presta algún servicio, si lo comercializa. Aquí es como para que clasifiquemos el tipo de negocio o empresa, si es una empresa familiar, y ya acá empiezan las preguntas. Como van a observar, hay unas casillas verdes, amarillas y rojas. Cuando nuestra respuesta esté ubicada en el lado rojo, quiere decir que tengo una debilidad en ese aspecto. Vamos a mirar algunas de las preguntas y entonces simplemente voy a marcar, luego vamos a contar cuántas preguntas de estas respondí, cuántos puntos de estos tengo como debilidad y entonces vamos a empezar a analizar cómo voy a priorizar. Por ejemplo, ¿cuál es el estado del negocio? Y entonces me propone si los ingresos han aumentado en el último año. Sabemos que ha sido un año crítico para muchos, pero que hay otras organizaciones, empresas que definitivamente, a pesar de la pandemia, han tenido unos buenos resultados, ha sido una oportunidad y su negocio ha crecido. Entonces, es evaluar cuál ha sido como ese impacto, si estos ingresos aumentaron significativamente, si no se vieron afectados o si por el contrario tuvieron pues una afectación importante, ¿sí? Miramos si tenemos asesoría contable o si definitivamente no llevo el control de nuestros ingresos y gastos, por ejemplo, etcétera. Entonces acá, como les digo, pues vamos
hay 23 preguntas. Sí conozco el porcentaje de ganancias, sí conozco el punto de equilibrio, y luego me dicen, establezca pues vamos a priorizar. Entonces, de estos puntos que encontramos en este punto rojo que haya marcado, yo voy a definir como empresario cuál es, como a qué le quiero apuntar primero, ¿sí? Entonces, supongamos, ¿sabes que no estoy llevando el registro de mi contabilidad, no estoy llevando el registro de los ingresos y de los gastos, y creo que eso es lo principal? Entonces, acá voy a poner el número 1 y van a escribir hasta que encuentre, pues, después quiero atender, voy a identificar los ingresos por cada línea de producto o servicio, por ejemplo. Pongo acá el número 2. Con esa priorización, lo que voy a hacer es, voy a tomar y voy a decir, bueno, estas son mis tareas. ¿Cómo voy a atender esas tareas? Si lo más urgente es entonces empezar a llevar un control financiero como, perdón, de mi ejercicio, entonces, ¿cuál es el plan de acción? Voy a ir a pedir la asesoría con Cámara de Comercio, voy a organizarme con mis empleados, cuál es la estructura que le voy a dar. Entonces, vuelvo y les digo, esta autoevaluación lo que sirve es para ustedes, para que hagan como una revisión, es algo muy sencillo, en qué aspectos necesitan fortalecer la información financiera que ustedes tienen actualmente en la empresa. Bueno, ahora vamos a empezar entonces con todo el ejercicio de el taller práctico. El taller práctico, que como les estaba contando, está compuesto por 6 guías para que las podamos aplicar. Es demasiado sencillo. De todas formas, les decían ahorita al comienzo, ustedes después de esta asesoría, de esta charla, pues van a tener una asesoría particular. Quienes deseen hacer esa asesoría simplemente, pues lo comunican, los estarán contactando durante la semana entrante, y les van a asignar entonces un consultor para que los acompañe en la revisión de este ejercicio. La primera guía de este taller es la guía de ingresos. En esta presentamos un formato, plantilla, para que hagamos el seguimiento de las ventas diarias. Muchos de ustedes podrán ya tener la contabilidad, y si la tienen, no es necesario que escriban todo el detalle de sus ventas, pero algunos pequeños negocios todavía no tienen implementado el ejercicio del registro de sus ingresos. Entonces pueden aprovechar este formato para que empiecen a registrar el ingreso, entonces el detalle, la fecha, cuál fue la cantidad de productos o de servicios que vendió, y acá nos está mostrando entonces cuál fue el valor total de las ventas del día. A esta plantilla le integramos algo, y es el análisis, porque muchas veces se hace una venta, pero ustedes pueden dar la venta a crédito, ¿cierto? Como dicen muchas veces, utilizan el fiado, entonces, no me paga luego. Entonces acá se adiciona el ejercicio de cómo y en qué momento les están pagando. Entonces, el valor recibido de estas ventas, cuánto recibieron de contado y cuántas van a quedar por cobrar, ¿sí? Cuántas se entregaron a crédito. Vamos a adicionar para poder analizar ya, no las ventas, sino el flujo de entradas de dinero, cuánto fue el ingreso que recibí por abonos anteriores. Es decir, por ejemplo, el mes pasado había entregado tal producto, lo vendí a crédito y ya me lo pagaron o me hicieron un abono, entonces esos abonos los incluyo acá. Por lo tanto, en este me va a dar el ingreso en caja, que es todo lo que va a recibir en efectivo. Recuerden que desde un comienzo les he dicho mucho, y es importante evaluar el resultado y evaluar el flujo de caja. Entonces, hay acá 2 puntos importantes. Uno es, las ventas del día me van a hablar de los resultados. Entonces, yo puedo vender mucho, pero resulta que todo lo vendo a crédito. Entonces, vendo mucho, pero no he recibido nada de dinero. Entonces, ¿cuál es el ingreso ese día, por ejemplo, o en ese periodo? ¿Cuál es el ingreso en efectivo? O cuántas de estas estoy recibiendo en efectivo, o cuánta recuperación de cartera estoy haciendo. Entonces, en esta plantilla sencilla puedo recoger esa información.
Para aquellos negocios, empresas que ya tienen, digamos, el seguimiento de sus ingresos, y tienen esto detalladito o tienen una contabilidad, simplemente van a buscar ese total, el total de los ingresos del mes. Y acá en la parte gris vamos a escribir el valor de los ingresos del mes, el valor que se recibió de contado, cuánto me quedó por cobrar. Solamente vamos a escribir los totales. ¿Por qué les digo que los totales? Para que ahorita, más adelante, vamos a ver cómo los vamos a utilizar para poder hacer el análisis del negocio. Vamos a continuar entonces con la guía número 2, que son los gastos y los costos fijos. ¿Por qué estoy uniendo en este ejercicio gastos y costos fijos? Porque, bueno, normalmente separamos los gastos de los costos, pero cuando son fijos, voy a poner un ejemplo. Es que tengo un negocio de alimentos. Entonces, la nómina de quien elabora, supongamos que tengo solo un empleado, la nómina de quien está elaborando ese producto para poderlo vender, entonces es un costo. Pero resulta que es fijo porque es que es un salario, y si yo tengo una producción más alta o más bajita, igual el salario lo tengo que pagar. Entonces, se incluyen acá con el objeto de poder analizar cuáles son las ventas mínimas que se requieren para poder como sostener el negocio. Listo. Bueno, entonces, se va a presentar una plantilla con los egresos que el negocio requiere permanentemente. Entonces, ¿qué vamos a incluir acá? Vamos a incluir arrendamientos del local, los impuestos. Acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, los salarios, las prestaciones, la seguridad social, arrendamientos, servicios públicos. Y entonces observen que acá está cuál es el valor del pago y cada cuánto. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a hacer un pago del impuesto predial y que lo pagué anual. Y supongamos que ese impuesto predial vale 125.000 pesos. Les pongo acá el valor, pero acá voy a escribir que es un pago anual. ¿Por qué? Porque necesito hacer un análisis de cuál sería el valor proporcional en un mes. Entonces, acá donde dice el valor promedio mensual, voy a dividir estos 125.000 entre 12 meses. Vamos a suponer que voy a hacer unas renovaciones, por ejemplo, una reposición de insumos. Aquí, por ejemplo, está el ejemplo de un restaurante, un negocio pues, de comida. Y entonces, pues este restaurante, para su dotación, pues requiere vajilla. Y esa vajilla se está quebrando, se está deteriorando y hay que hacer una reposición. Por ejemplo, en un hotel, pues tiene que estar haciendo reposición de sábanas, de toallas. ¿Cada cuánto hace usted esa reposición? Entonces, en alguna asesoría alguien me decía, no, yo cada 6 meses compro vajilla, le invierto, vamos a poner un valor así, le invierto 1.000.000 de pesos. Entonces, voy a poner este 1.000.000 de pesos, pero como lo compro cada 6 meses, aquí voy a poner que es cada 6 meses y divido este valor entre 6 meses para poder calcular más o menos cuánto es ese valor promedio mensual. Ese ejercicio, perdón, es supremamente importante para que ustedes determinen más o menos, que se vayan como organizando cuáles son los recursos que necesitan mensual. ¿Qué pasa? Muchas veces en los negocios empezamos y vamos pagando la nómina, pagamos el arrendamiento, pero, por ejemplo, esta reposición se les olvida. Entonces piensan que, no, esto me está acomodando, me está dando buen resultado, pero resulta que el día que yo tengo que ir a comprar esta reposición de insumos, por ejemplo, que hay que ir a comprar las sábanas y las toallas del hotel, pues toca ir a conseguir plata prestada porque no tenía una reserva o no tenía el recurso separado para esa compra, porque pienso que simplemente el ingreso menos los gastos que se van dando cada mes son los que estoy teniendo en cuenta como resultado. Entonces, es aquí como un llamado para que calculemos, no importa que no esté saliendo cada mes, calculemos cuál sería ese valor. Y una recomendación adicional, señálelos. Por ejemplo, en las prestaciones, yo la prima no la pago sino cada 6 meses, pero calculemos aquí el valorcito cada mes, lo señalo y luego voy a mirar si voy a hacer una reserva,
¿cómo voy a tener para garantizar que el día que vaya a llegar a pagar la prima, que vaya a pagar las cesantías que se pagan, por ejemplo, en febrero, que vaya a hacer esta reposición, por ejemplo, de la dotación de mi negocio, yo tenga por lo menos la reserva? Y si no tengo la reserva, por lo menos la tenga como proyectada, ¿sí? Este ejercicio nos va a servir también para realizar el flujo de dinero que vamos a hacer ahorita al final. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o seguimos. Ana María, qué pena. Sí, aquí había una, pero fue muy al inicio. Dice Guillermo León Navarro que si para el área financiera es bueno utilizar la DOFA. Sí, claro. Mejor dicho, la DOFA uno la utiliza hasta en la vida personal. Entonces, en el área financiera, con mayor razón. Este ejercicio que les mostraba ahorita, a ver, yo me vuelvo acá. Este ejercicio prácticamente, pues, es como una DOFA. Lo que pasa es que no se le quiso como dar como el nombre de DOFA, pero es como esa revisión. Y aquí estamos enfocándonos en esas debilidades, sobre todo porque está más enfocado a la parte interna, en esas debilidades y cómo, cuáles van a ser esas acciones. Entonces, es como un ejercicio, con estas preguntas ustedes pueden de cierta manera construir esa DOFA. Listo. No sé si queda como contestada la pregunta. Bueno, después A entonces ver, por de, acá también dice nuestro salario, por lo general lo dejamos al final, dice Diana. qué bueno que me hiciste esa pregunta, Diana, muchas gracias. Esa es una de las grandes debilidades que he encontrado de pronto cuando acompañamos a los pequeños empresarios. Entonces, ustedes son muy lindos y ponen el salario de sus empleados y se les olvida que es que ustedes también tienen un salario. Muchas veces por la situación de la empresa, entonces me dicen, no, es que yo ni siquiera me he podido pagar mi salario, entonces no lo tienen en cuenta acá. No, lo vamos a tener en cuenta, el salario de ustedes, porque es que, a ver, para que el negocio marche, supongamos que ustedes son los gerentes, administradores, para que el negocio marche necesita esa administración. Y si ustedes no estuvieran, si se retiraran, pues y quieren que el negocio siga marchando, pues requiere esa administración. Entonces, el llamado es, claro, acá vamos a incluir esos salarios de ustedes. Es que la situación está muy mala y yo no me alcanzo a pagar mi salario. Bueno, pues entonces abramos acá una celdita y pongamos el salario de los empleados y el salario del administrador, del dueño, y lo marcamos como para que sepamos que lo vamos a quedar debiendo. Pero sí es muy importante cuando vamos a hacer análisis de costos y de gastos que contemplemos incluso esto que no estoy por ahora teniendo en cuenta para mirar qué tan rentable es el negocio. Voy a poner otro ejemplo como similar al del salario. Muchas veces en la propia casa, vamos a suponer, es que en el garaje de mi casa monté el negocio. Algún chico que asesoraba el otro día me decía, no, es que yo estoy haciendo la producción de, bueno, de un dispositivo o algo así, lo estoy haciendo en el garaje de mi casa, yo no pago arriendo. Pero piensen que si el negocio, pues hoy tienen la facilidad de tenerlo ahí en tu casa, pero si el negocio fuera a crecer, vas a tener que pagar un arriendo y luego, entonces, con el precio que estás estableciendo, no vas a tener cómo atenderlo, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer como dos escenarios, digámoslo así. Uno es cómo estoy hoy para saber cuáles son los dineros, pues cuál es el dinero que tengo que pagar. Pero otro es, ¿qué pasaría si mi negocio, por ejemplo, hoy no estoy pagando arrendamiento, pero si en el evento de que yo pagara un arrendamiento, ¿cuánto sería ese arrendamiento? ¿Y qué pasaría, es como en un supuesto, qué pasaría si mi negocio tuviera estos costos? ¿Yo cuánto tendría que vender? Esta es una de las decisiones importantes de los ejercicios que me van a permitir, por ejemplo, tomar decisiones. Y es, por ejemplo, el chico que les decía ahorita, él decía, no, es que estoy en el garaje de mi casa, pero es que el garaje de su casa no le va a permitir crecer tanto. Pero si yo hago ese análisis, entonces él puede decir, mire, es que si yo tengo una producción de tanto, yo ya no voy a poder utilizar el garaje de mi casa, voy a necesitar un local. Entonces, ¿cuánto te puede costar ese local? ¿Y cuánto tendrías que vender? Ahorita más adelante vamos a mirar. ¿Cuánto tendrías que vender para poder tener la capacidad de pagar ese local, de pagar un nuevo empleado
Entonces, en esta nueva estructura, digamos, de gastos y de costos, yo voy a poder decir, el día que mis ventas estén llegando a tal monto, que estén llegando a un tope X, entonces a partir de ese momento puedo tener la capacidad de pagar un arriendo y de pagar un nuevo empleado, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esta, por ejemplo, es uno de los ejercicios que es importante cuando yo como que me proyecto y voy analizando, que me permite decir cuál es el momento ideal para contratar a alguien, para ampliarme, para invertir, ¿sí? Cómo estoy en este ejercicio versus a mis ingresos. Ahorita más adelante miramos el comparativo. Ana María, Hernando Ríos dice, si mis ingresos son variables, porque yo trabajo por proyectos, para efectos del ejercicio, tomo un promedio, por ejemplo, de los últimos meses. ¿Cuántos Bueno, meses? ¿Cuántos? O sea, que cuántos meses toma y que tiene una empresa menor a un año. ¿una empresa qué? No te entendí al final. Empresa menor a un año. Ok, bueno, entonces, cuando esos ingresos están dependiendo de un proyecto, digámoslo así, ¿qué te voy a recomendar? Que hagamos un ejercicio de estos para cada proyecto y luego como que lo reúnas y lo hacemos general. Me explico. Por ejemplo, tengo un proyecto X donde voy a necesitar contratar a una persona. eh, entonces tengo el costo, vamos a suponer que solo voy a contratar a alguien. Entonces, para hacer este proyecto, contrato, vamos a suponer que es un negocio de comunicación digital, algo así. Entonces, contrato un productor audiovisual, le tengo que pagar sus honorarios y recibo el ingreso. ¿Qué costos asociados hay ahí? Entonces, ahí tengo el análisis del ingreso y del egreso de ese solo proyecto. Pero adicional, vas a tener un ejercicio como general. ¿Qué pasa? Como tú eres el administrador, entonces ya vas a tener como si cada proyecto te generara un ingreso o un resultado. ¿Listo? Y entonces, ¿cuáles son los costos que son transversales a todos los proyectos? Por ejemplo, la conectividad, por ejemplo, para el Internet, le vas a asignar como a cada proyecto un pedacito del costo del Internet, del costo del arriendo, por decir algo, vas a distribuir tu salario, lo que tú te pagas, lo vas a distribuir entre cada uno de esos proyectos. Si quieres, de todas formas, como es algo más específico, podemos profundizarlo en la asesoría, que les decíamos que ustedes tienen derecho a una asesoría, más o menos en una semana, para que se haga la revisión de este ejercicio. Listo. Yo no sé si ahí fui clara, si de pronto quedó claro. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con el ejercicio de los costos. Ahorita les decía, los costos son pues un aspecto supremamente importante y muchas veces pensamos que solamente vamos a hablar de costos de producción. De hecho, el ejercicio está planteado para costos de producción, claro, porque es que en el costo de producción intervienen el material con el que voy a elaborar pues como mi producto, la mano de obra y otros costos asociados. Pero es muy importante que, por ejemplo, para una empresa de servicios, ahorita les ponía el ejemplo, una empresa de servicios, por ejemplo, va a tener que pagar el salario de su empleado, pero es importante que hagan este ejercicio de costos para poder determinar, bueno, cuál es la capacidad que tiene la prestación de servicio este empleado, cuándo necesitaría conseguir otro empleado, cuánto demora en esa prestación. Entonces, no solamente estaría, aunque el ejercicio acá está detallado para empresas de producción, pues la idea es que se haga también como a manera de análisis. Si bien una empresa de servicios se va a ir y va a poner sus salarios acá. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, ¿qué nos va a ayudar? ¿Para qué nos sirven los costos? Nos van a ayudar a evaluar el precio de venta o a fijarlo, por ejemplo, en un nuevo negocio. Sabemos que un precio de venta, nosotros no podemos como cambiar el precio de venta. Por ejemplo, es que vendo hamburguesas. Entonces, mi hamburguesa hoy vale, voy a decir cualquier precio, hoy vale 10.000 pesos, pero como hice una revisión de mis costos, no me está dando, la voy a empezar a vender a 15.000. Pues claro que
seguramente los clientes van a decir, no, pues yo ya la subió mucho, ya no la voy a comprar, me voy para la competencia. Entonces ese precio de venta muchas veces está desregulado por ese mercado. Y entonces yo no puedo estar jugando con el precio de venta porque después corro unos riesgos, digamos, que de salir de ese mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a administrar el costo. Entonces, si hay un precio de venta que me está estableciendo el mercado, la competencia, es que la hamburguesa del lado vale 10, yo no puedo subir la mía, ¿qué voy a hacer? Sin dañar la calidad, ¿sí? Pero ¿cómo puedo mejorar para poder gestionar y administrar el costo de mis productos o de mis servicios y obtener una buena rentabilidad? Y es en los costos donde yo puedo evaluar esto. Es en los costos, por ejemplo, vamos a hablar de este primer momento que es el material directo, donde yo puedo evaluar cómo estoy haciendo el costeo. Voy a ponerles otro ejemplo, me gusta como poner un poquito de ejemplos de los mismos empresarios que de pronto hemos asesorado, y es que alguno de ellos trabajaba, vendía comidas rápidas, y entonces compraba un bulto de papa, y calculaba acá el bulto de papa, cuánto le costaba, y entonces vamos a suponer que dividía el kilo entre cuántas porciones, algo así. ¿Qué pasaba? Esa persona no tenía en cuenta que es que la papa tenía un desperdicio, que la papa al pelarla pierde una cantidad pues significativa, y entonces como que dejaba, no tenía en cuenta como ese costo del desperdicio, y decía, es que no sé por qué no me da, si es que esto debería darme, ¿cierto? Entonces son aspectos tan simples como decir, ¿cómo voy a costear? Es que voy a dividir ese bulto de papas para cuántas porciones me está alcanzando. Sí, entonces es muchas veces simplemente la manera como estoy revisando el costo que me va a ayudar a optimizar o asignar un costo real para yo poder tomar una buena decisión, ¿sí? Listo. Entonces, acá en el material directo para las empresas de producción, por ejemplo, entonces aquí hay un ejemplo pues como con una pizzería, y entonces vamos a tomar la harina, cuál es la presentación, cómo compro la harina, la compro en kilos y un kilo vale 2.500, ¿sí? Y cuál es la cantidad para una unidad. Entonces, supongamos que una unidad se gasta 100 gramos, esto está en gramos, y acá vamos a hacer la asignación por unidad, que acá es donde se encuentra como esa diferencia. Por ejemplo, vamos al bulto de papas. Si el bulto de papas no sé cuánto vale, llego y digo que es que un bulto de papas trae tantos kilos y que yo a cada porción le sirvo tantos kilos y que este es el valor. Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque el bulto de papas, si bien vale esto, no rinde dividir un kilo, vamos a suponer que este kilo no lo puedo partir de 100 gramos cada uno, ¿cierto? Entonces no me va a dar 10, por decir algo, sino que como acá hay un desperdicio, debo tomar este valor y decir cuál es la capacidad de producción que tiene este kilo, ¿sí? Entonces, puedo decir es que un kilo de harina no me va a alcanzar para hacer 10 pizzas, sino que me va a alcanzar para hacer 8, suponiendo que en este caso existiera un desperdicio, ¿listo? Entonces, bueno, esto con respecto a los materiales directos. Luego vamos a hablar de la mano de obra directa. En la mano de obra hay normalmente digamos, muchos errores a la hora de cuantificarla. Y hay muchas situaciones en el ejercicio de determinar cuánto me cuesta, de mirar las eficiencias. Por ejemplo, voy a ir acá al Excel para podérselos mostrar un poco más amplio. Entonces les estaba contando que de pronto no hay un buen cálculo y a veces se nos va cómo administrarla, cómo gestionarla para llegar a los puntos eficientes y para poder determinar. Por ejemplo, cuando yo hago un buen ejercicio de mano de obra directa, lo que voy a hacer es poder determinar realmente cuántos empleados necesito. Uno a veces no sabe en un negocio si de pronto la persona está muy saturada, o es que el empleado se queja mucho, o es que realmente no tiene la capacidad para hacer esa producción.
hay un ejercicio importante y es que muchas veces pensamos que trabajamos 8 horas diarias y eso no es verdad. Uno, entre comillas, cumple 8 horas laborales y entonces el empleado entra a las 8 de la mañana, saca tanto tiempo de almuerzo, supongamos que sale a las 5 de la tarde, bueno, y entonces usted dice, ah, listo, ahí están las 8 horas y esas 8 horas en 6 días, pero resulta que nosotros no somos productivos las 8 horas. Un empleado, pues, se para al baño, va y se toma un café, hay que hacer unas pausas activas, requiere tiempo para ir a reclamar las notas de los niños, para ir a una cita médica. Entonces, hablando de costos, se piensa en una productividad. Cada uno debe medirla, pero les voy a hablar de un estimado, un promedio de un 75%, es decir, de ese 100% de las horas que supuestamente yo laboro, realmente el tiempo productivo puede ser un 70, un 75%. Entonces es importante que cuando estén costeando esto, lo analicen. ¿Por qué? No es lo mismo dividir, digamos que mi hora, entonces vamos a suponer, acá vamos a ver un ejercicio. Hay una pregunta para cuando me puedas dar el espacio. Sí, dale de una. Sí. Diana Correa dice que ella tiene una empresa de ropa interior que le exigen mínimos a la hora de comprar insumos. Esos insumos que no consumo en la producción actual, cómo los calcula futuro? Que le quedan insumos para otras producciones, pero se dificulta por si paga por mes a mes. Pues que si puedes dar un ejemplo en confección, ¿cómo se haría? Claro. Bueno, resulta que a ella le están exigiendo comprar unos insumos. Eso se convierte en un inventario. Listo. Entonces sería como una inversión, digámoslo así, no lo vas a llevar al costo. Vamos a suponer, tienes que comprar 100 unidades de insumos y la producción es de 80. Es decir, que te van a quedar 20 sin utilizar, pero luego puedes utilizar esos 20 y venderlos. Listo. Entonces vas a hacer el análisis del costo de esa producción en función de los 80 que vas a sacar, que vas a vender. Y eso otro lo vas a dejar como un inventario. Para hacer el ejercicio del inventario, también te propongo que con la asesoría se haga con el consultor la revisión y poder insertarle. Aquí está muy enfocado este ejercicio en ingresos, costos, gastos. Listo. Pero, y en cartera. Pero también se puede manejar a nivel de inventarios, que se diseñe con el consultor, podemos como diseñar una plantillita para que controles. Eso se podría controlar con un Cardex. Entonces le darías la entrada, vamos a suponer que son 100 unidades, la entrada a las 100 unidades, le das la salida a las 80 y allá te van a quedar 20 como en esa reserva. Listo. Que solo, y supongamos que luego viene otra producción y vas a utilizar de esas 20 que te quedaron 10. Entonces es una plantillita, se llama Cardex, donde vas a tener el control y eso te va a quedar, o sea, eso no es una pérdida, todavía no es un costo porque el costo no estaría asociado con el ingreso, con la venta. ¿Listo? No sé si ahí te queda claro. Listo. Pero para profundizar. Sí, yo creo que sí, Ana María, está bien. Pero Sí, para ya Diana dice que sí, que le quedó claro. Ok, perfecto. Listo. Bueno, les estaba hablando entonces del tema de la mano de obra. Entonces, en la mano de obra hay un ejercicio importante y es, por ahí, voy a ponerle acá un poquitico más de color. Ponerle rojo para que se vea. Entonces, aquí hay un ejemplo y es que el proceso de horneado de la pizza, entonces, la persona que las hace tiene una capacidad de hacer 10 unidades al día y esta persona trabaja 6 días a la semana, 4 semanas al mes. Una observación. Una cosa es, cuando yo voy a liquidar un empleado, yo digo, trabaja 8 horas diarias por 30 días al mes, eso me da 240 horas. Entonces yo voy a liquidar, por ejemplo, unas horas extras y las calculo basado en ese valor. Pero ese es el valor, digamos que para liquidaciones laborales. Entonces lo vamos a sacar un momentico de nuestra cabeza porque es distinto el costo. Muchos cuando van a costear
el tiempo lo llevan como al costo laboral, digámoslo así, y no es lo mismo. Lo tengo que enfocar en función de la productividad, de la capacidad de producción de este empleado. Entonces, miren, que vamos a ver que no es lo mismo. Una persona que tiene capacidad de hacer 10 pizzas en un día, que trabaja de lunes a sábado, o sea, 6 días a la semana, y que trabaja 4 semanas, entonces, ¿qué vamos a decir? Que tiene una capacidad de hacer 240 unidades en el mes. ¿Listo? Miren que el salario mínimo, entonces vamos a suponer que este es el salario mínimo, es el salario mínimo real, más el auxilio de transporte, y acá les escribimos, adicione el factor prestacional, porque también un error en los costos es que simplemente ponen este valor que es el que pagan mensual, y se les olvida que es que también hay que incluir prestaciones y aportes, que así yo no le pague la prima o las cesantías cada mes, eso es un costo que yo tengo que tener allí reservadito y tenerlo en cuenta para pagarlo luego. Entonces resulta que un empleado que realmente yo le pago un mínimo, que es este $1.000.000, 1.014.000 cada mes, realmente me cuesta 1.532.000 pesos, adicionándole las prestaciones y los aportes. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el costo de este empleado entre la capacidad de unidades que tiene para poder producir en el mes. Por lo tanto, cada unidad tendría un costo de 6.300 pesos. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto a la mano de obra directa. Entonces aquí ya pasamos que para los materiales directos, entonces, por ejemplo, en la pizza vamos a tener en cuenta la harina, el jamón, las salsas, y aquí totalizamos el material por cada unidad. Acá en mano de obra, lo mismo. Vamos a mirar si es que son varios procesos, porque es que es posible que el horneado yo le pague un mínimo, pero es posible que al que hace la pizza es un super chef, entonces le voy a pagar mucho más. Entonces tiene unos precios, unos valores diferentes en mano de obra. Luego voy a totalizar para poder establecer cuál es el costo de una unidad de pizza y vamos a sumar mano de obra y materiales directos, esto se llama costo primo, para poder determinar entonces acá aquí. Vamos a definir como que el margen, digamos, es cuánto nos queda. ¿Me ibas a decir algo? No. Adri, perdón, Ana, dice Paula que esta planilla en Excel que estás manejando está incluida en la herramienta. Es que no recuerdo y no tengo aquí en la mano Sí, la sí, información. Esa sí está, sí. sí está incluida en la Por eso herramienta. quería estar segura para contestarle, porque como no tengo a la mano la información. Ah, ok, listo. Claro, está incluida en la herramienta. No tiene fórmulas porque como no todos manejan Excel, entonces para facilitarles el ejercicio está como enunciada. Pero muchos de los empresarios que hemos asesorado utilizamos esta herramienta y la formulamos como ya muy a su necesidad, ¿cierto? Entonces le enlazamos las fórmulas para que sea muy fácil para ellos hacer el ejercicio. Entonces aprovechen como esas asesorías que tengan para, para, poder, para poder aprovechar la herramienta y que les quede formuladita, que se les facilita mucho el ejercicio. Bueno, entonces, bueno, hay algo que no les he dicho y es que para los costos traten de costear cada producto. Entonces, voy a seguir con el ejemplo de estas comidas. Entonces, es que esta pizza esta va a vender una pizza, pero también vende hamburguesas. Entonces, van a sacarle acá una copiecita, le van a dar mover, copiar, ya se me perdió, mover, copiar, crear una copia y entonces les va a sacar una igualita de estas. ¿Para qué? Para que entonces pongan el cálculo, el costo de la pizza, el costo de la hamburguesa, el costo de las papitas o la compañera que nos está hablando ahorita acá, la empresaria que nos está hablando ahorita acá, que es que tiene un negocio de ropa interior. Entonces, bueno, es que para hacer el cachetero, para hacer cada uno de sus productos, le sacamos un costo para poder evaluar luego en conjunto cuál es el que más se vende, en qué proporción, ¿listo? Entonces, vamos entonces ya a partir de los costos a calcular nuevamente no, vamos a calcular ahora sí cómo es el ejercicio del margen. ¿Y qué es el margen?
es cuánto me está dejando cada producto. Cuando lo vendo y le saco los costos, cuánto queda en ese producto, eso no es utilidad, es cuánto queda, porque con eso que queda es que yo voy a pagar la nómina fija del administrador, por ejemplo. Con eso es que voy a pagar el arriendo, los servicios. Entonces, no es realmente una utilidad, por eso se llama margen de contribución, porque es lo que contribuye a cubrir esos costos, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar cuál es el precio de venta, cuál es el costo de la unidad. Entonces, supongamos que es que la pizza vale 20.000 y el costo de la pizza, ya en materiales y mano de obra, me dio 12.000 pesos. Quiere decir que 20 menos 12, tengo un resultado, vamos a ponerlo en rojo también para que se vea mejor, tengo un resultado de 8.000. ¿Esa es la utilidad? No, ese es el margen. Y si lo voy a llevar a porcentaje, entonces, si observan, entonces lo que hago es dividir 8.000 entre 20. Aquí también hay un ejercicio que es importante que empecemos de pronto muchos a cambiar y es que calculamos el margen en función del costo. Y eso nos lleva muchas veces a cometer como errores, sobre todo en las decisiones. Normalmente siempre hablamos que si yo vendo algo en 100.000 pesos y me quedó el 30%, me quedaron 30.000. No piensen en el costo, es decir, no digan que de 70.000 pesos que le cuesta tal producto, usted le va a calcular el 30, porque el 30% de 70 no serían 30.000, sino que serían 21.000. Entonces, siempre calculemos este margen en función de la venta, ¿listo? Para poder hacer análisis y tomar decisiones como, como de manera más acertada. Bueno, voy a pasar entonces al cálculo del punto de equilibrio. Con respecto, no sé si ahí tengan alguna duda o voy a continuar. Entonces, acá en cuanto al punto de equilibrio, Ana, don Guillermo dice que también se debe tener muy claro que cada sector productivo tiene una rentabilidad diferente. Por tal motivo es muy importante tener claro los costos, que es un buen ejercicio. sí, total, es verdad, el ejercicio es distinto en cada sector, es también en cada producto. Hay productos, yo creo que ustedes han estado también en charlas de mercadeo y hay productos que le dan toda la rentabilidad, pero hay otros que no. Por ahí hay un ejemplo muy típico que es el de la leche, que dicen que la leche no da, que las tiendas que venden la leche, que eso no les da mayor rentabilidad, pero que detrás de la leche la gente viene y compra otras cositas que son las que le dan como ese margen, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante hacer el ejercicio del costo para cada producto, porque incluso hay empresas que tienen unos productos institucionales reconocidísimos y que casi que le dan hasta pérdida, pero que los mantienen porque detrás de ese producto llegan otros, llegan los clientes a consumir otros de los productos. Entonces, es importante para que hagamos la mezcla de productos, la mezcla a nivel financiero, pero también vinculado con la parte de mercadeo. Cuando ustedes hacen el presupuesto de mercadeo van a ver que está esa mezcla de productos también en el presupuesto así. Muchas gracias, don Guillermo, que es muy importante esa observación. Bueno, entonces, el punto de equilibrio, ¿qué es? Es simplemente decir, yo cuánto tengo que vender en un mes, en un periodo, para no ganar, pero tampoco perder. ¿Cuánto necesito vender para poder estar en equilibrio, para poderme sostener? Es muy importante tener establecido un punto de equilibrio porque eso me va a ayudar a establecer unas metas, a decir, bueno, este mes no estoy bien, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son las estrategias que voy a implementar para el otro mes poderme sostener? Porque muchas veces tenemos negocios que a veces pues nos encontramos con, no, es que una vez me decía una niña, no, es que este restaurante vende mucho, pero es que no me alcanza ni siquiera para comprar otra vez los insumos. Yo decía, por Dios, vende mucho, pero es que está vendiendo a pérdida. ¿Cuánto tendría que vender para poder sostenerse? Porque entonces ese es el riesgo. Cuando no tengo este análisis, entonces empiezo a perder, hasta que se vuelve insostenible y el negocio desaparece. Entonces, Ana María Luis
Luis Felipe Monsalve, dice que en nuestro caso nosotros le compramos a productores y los vendemos a mercados minoristas. ¿Cómo se Sí. calcula cuántos productos de una marca o referencia se deben vender para que sea rentable? Ajá. Listo, ya voy para allá. Muchas gracias. Ya voy para allá. Aquí les tengo un ejemplito. ¿Cómo hacemos esa mezcla de productos? Listo. Entonces, voy a terminar esta idea con el punto de equilibrio y ya nos vamos para la mezcla para que analicemos como el ejercicio. ¿Listo? Entonces, les estaba diciendo que es supremamente importante ese punto de equilibrio para que ustedes se pongan una meta, para que determinen, bueno, qué tan bien me fue, cuáles son esas estrategias que voy a implementar y calcular el punto de equilibrio. Voy a poner un ejemplo primero como si fuera un solo producto, como si fuera un solo margen. Y luego vamos a complejizarlo un poco en el ejemplo que nos está pidiendo don Luis, creo que fue que me dijiste el nombre. Bueno, entonces, en el primer ejemplo, que para hacerlo muy sencillo, tengo un precio de venta de 40.000 pesos, un costo de venta de 20.000 y el margen de contribución, es decir, como que, entre comillas, lo que me deja son 20.000 pesos. Por lo tanto, si divido estos 20 entre estos 40, me da un margen del 50%. Vamos a suponer aquí, pues para que no nos quede 20 y 20, que son 18. Entonces me queda un margen de 55%. Listo. Acá en el ejemplo anterior, una pizza que se vende en 20.000, el costo es de 12, el margen de contribución es de 8.000 pesos, pero el porcentaje es del 40%. Y entonces vámonos al ejemplo. ¿Qué pasa? Entonces resulta que es que yo tengo pizza, hamburguesa y gaseosa, supongamos, o un jugo, que supongamos que también es de proceso. Una me deja el 40, otra me deja el 10 y otra me deja el 30. ¿Cómo lo calculo? Aquí tengo un ejemplo y entonces, bueno, no está en función, sino como de ropa, ¿sí? Entonces tenía una línea europea, una línea americana y una línea nacional. Y pusimos acá un ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el punto de equilibrio? Vamos a calcular por la cantidad de ventas. ¿Listo? ¿Cómo va a ser esa proporción? Entonces, suponemos que esta empresa tiene unas ventas mensuales de 50 millones, por decir cualquier cosa, y que la línea europea vende 15 millones, que en la línea americana vende 30 millones y que en la línea nacional vende 5 millones. Esto sumado me da 50 millones de pesos. Pero el margen que me está quedando resulta que, miren, la nacional, perdón, la europea, miren que tiene 15, pero miren la utilidad o el margen que me deja una línea europea, un 50%, un 40% la americana y la nacional un 20%. Ustedes saben que necesitan tener como toda esa mezcla. Entonces, lo que hicimos acá fue calcular, ponderar cuál es la participación de las ventas de cada línea en la total. ¿Sí? Entonces, ustedes que en el ejemplo tuyo, que ustedes compran unos insumos a unos productores, entonces van a escribir cuál es este productor, cuál es el otro, cuánto le compran y luego van a decir, vea, el total en este caso de las ventas son 50 millones. Y hago una regla de 3. Si 50 millones son el 100%, 15, ¿cuánto será? Entonces, esto simplemente en una formulita, entonces dividimos 15 entre 50, esto me da el 30, o sea que de todas mis ventas, el 30% está en función de las europeas. El 60% que vendo es de la línea americana y el 10% de la línea nacional. Esto todo me suma un 100%. Como ya tengo la distribución, la participación de las ventas de cada uno de los productos en el total de las ventas, entonces ahora voy a pensar cómo es la ganancia. Si la europea me deja el 30%, me deja el 50% y vendo un 30%, entonces multiplico 50 por 30 y acá me van a quedar unos porcentajes de margen total. Por lo tanto, el margen de contribución promedio ponderado, o sea, de todos mis productos, sería el 41. Este es el ejemplo para la pregunta que me acaban de hacer. Sé que puede ser un poquitico más complejito, pero
en la asesoría que ustedes tienen, como les digo, con los consultores, la pueden resolver o pueden pedir como ayuda para que les ayuden a hacer el ejercicio puntual para ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces eso es en caso de que normalmente todos en los negocios tenemos varios productos o servicios para hacer como esa ponderación. Listo. Bueno, entonces, vamos a establecer, aquí, hasta aquí habíamos calculado el margen, pero vamos a establecer cuánto tendríamos que vender, cuál sería el punto de equilibrio. ¿Cómo se calcula un punto de equilibrio entonces? Entonces, vamos a tomar, miren que acá está, por ejemplo, formulado, dice costos y gastos fijos. Me voy a ir acá al costo y gasto fijo y voy a tomar este valor, el valor total. Como les dije, el punto de equilibrio lo que busca es que con lo que me deja cada producto yo pueda pagar salarios, arriendos, que son los costos y gastos fijos, etcétera. Entonces, tomo ese valor y lo divido entre este margen de contribución, que recuerden que ese margen fue el que les mostré ahorita, el 41. Por lo tanto, me dice que si yo tengo que pagar 20 millones en gastos fijos y cada producto me deja el 41%, quiere decir que tengo que hacer unas ventas mínimas de 48.975.000 pesos mensuales. Que cuando yo empiece a vender más de 48, voy a empezar a generar utilidad. Entonces, ustedes ya pueden monitorear su negocio. Si este mes vendí 50 millones, bueno, lo libré, ya empecé a generar una utilidad. Si vendí 47, no he llegado. ¿Qué estrategias voy a implementar para poder alcanzar este punto? Listo. Esto cuando estoy hablando en pesos. Cuando estoy hablando en unidades, entonces, dos alternativas. Una es simplemente dividir por el precio de venta si solamente vendo un producto. O la segunda alternativa es, como tengo una mezcla de productos y unos promedios diferentes, aplico esta distribución con estos porcentajes para poder saber que en línea europea necesito vender tanto, que en línea nacional necesito vender tanto. ¿Listo? Bueno, hasta ahí entonces el tema del punto de equilibrio. No sé si hay alguna pregunta. Listo. Vamos ahora a los resultados. Al principio les dije que el tema de los resultados... Ana María, qué pena era que estaba hablando y no había activado el micrófono. Espérate que Mauricio Gutiérrez dice, los créditos se cuentan en los costos fijos de la empresa, se cuentan. Los créditos que se tienen se encuentran en los costos de la empresa. Exacto, muchas gracias. Ya voy para allá. Ya les voy a hablar de los créditos. En esta pestañita 5, que dice resultados, y en esta 6, que es la planeación, les voy a hablar ya de los créditos. ¿Sí? Entonces, un crédito como tal no es el costo. El costo son los intereses, el costo de gasto son los intereses. Pero el pago de la cuota sí lo tengo que tener en cuenta en mi flujo de dinero. Entonces, en costos no lo tengo, porque si yo no tuviera deuda, eso no me está alterando, digamos, el ejercicio del negocio como tal. Entonces, bueno, voy a darle la explicación y ya lo vamos a aclarar acá un poco. Tengo dos negocios, son exactamente iguales, venden lo mismo, tienen el mismo margen de contribución. Es decir, que a este vende la pizza a 20 y este a 20. Y a cada uno le queda de 8.000 pesos de margen. Pero este negocio está endeudado, este negocio no está endeudado. Entonces, como negocio son igualitos, pero obviamente el que está muy endeudado va a tener unos resultados menores. Y esa es la explicación que les voy a dar aquí con los resultados. Cuando yo analizo los resultados, vamos entonces a hablar que los resultados básicamente, los que tienen contabilidad le piden el ejercicio, este ejercicio al contador, los que no, lo vamos a construir. ¿Cómo? Los ingresos, mire, dice total guía 1, entonces me voy a ir para la guía 1, plantilla de ingresos, y lo voy a escribir allá. Entonces, acá, perdón. Entonces, voy a escribir acá cualquier cosa. Listo, vamos a suponer que voy a vender 50 millones. Y que, a ver, pongamos esto en pesos.
Voy a suponer que voy a vender 50 millones de pesos y mire que dice los costos de la unidad por las unidades vendidas. Entonces yo aquí voy a calcular suponiendo el costo de producción. Vamos a suponer que el costo de producción es de 40 millones. Por lo tanto, aquí la utilidad bruta sería 50 menos el costo del producto. Entonces me quedan 10 millones. Pero vamos a suponer que tengo unos costos y gastos fijos, costos de 8 millones y la utilidad operativa que me está quedando es 10 millones menos 8. Hasta aquí este puntico, miren que no hemos hablado todavía de créditos ni de intereses. Esto me está hablando de qué tan bueno es mi negocio, ¿sí? Y estamos hablando solo de la operatividad del negocio. Cuando ustedes han visto que hay gente que compra negocios quebrados, entre comillas, claro, es que tienen recursos, no tienen que tener unas deudas tan altas. El negocio como tal es un buen negocio, solo que tienen una estructura y una estrategia de financiación diferente. Entonces, mientras que este ejercicio sea bueno, aquí evalúo qué tan bueno es el negocio. Y ya luego vamos a ir al interior de cada uno, a la situación, ya no a mirar el negocio como negocio, sino como la situación particular, y esta se va a llamar la estrategia de financiación. Es decir, hasta aquí la utilidad operativa, pero esta utilidad operativa, ¿qué falta? Restarle los gastos de financiación, es decir, los intereses que pago. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una utilidad operativa positiva, buena, pero los intereses son tan altos que están generando unas pérdidas, ¿el negocio es malo? No, el negocio es bueno. Es que de pronto yo tengo una estrategia de financiación no adecuada. Una, puedo tener unas deudas muy elevadas que pueden estar poniendo en riesgo el negocio. Puedo tener unas deudas con un plazo muy bajito y unos intereses muy altos que me pueden tener como ahorcado, digámoslo así. Entonces, aquí en esta segunda parte, vamos a hacer un análisis de la financiación que ustedes tienen para que evalúen si pueden hacer una compra de cartera, si pueden reestructurar ese pasivo y más bien hacerlo a un plazo mayor, a una tasa menor, como para que puedan analizar cómo está esa estrategia de financiación. ¿Listo? Entonces acá se les propone para que hagamos revisión de las obligaciones financieras. Entonces, entidad financiera, pues vamos a poner que aquí tengo con Davivienda, que aquí tengo con Bancolombia, supongamos que tengo estos dos. Y el valor del préstamo, entonces supongamos que aquí tengo 100 millones, que aquí tengo 50 millones, ya ustedes ponen el ejercicio, ponen el detalle de la cuota, el plazo en meses, cuál es la tasa de interés y qué tipo de crédito. Es muy importante el tipo de crédito también. Si es un crédito, si es una tarjeta de crédito, porque es que tiene cuotas de manejo, entonces es un crédito más costoso, por ejemplo, un crédito de consumo. Bueno, y los plazos. ¿Qué nos va a ayudar? ¿A qué nos va a ayudar este ejercicio? Cuando miramos las tasas de interés, se van a ir a consultar cómo está la tasa de interés promedio. Eso lo encontramos en cualquier parte, en el colombiano, en el mundo, bueno, en portafolio, cómo está en promedio la tasa de interés, o llamo a unos cuantos bancos. Y entonces me doy cuenta, uy, no, es que estoy pagando una tasa de interés del 2, cuando en este momento, en este tipo de entidades, me están cobrando el 1, el 0.9. Entonces, cuando ustedes vean unas tasas de interés muy elevadas acá, entonces eso es un elemento para analizar. Bueno, voy a buscar que me compren la cartera y me bajen la tasa. Otra, este plazo está muy bajito, yo estoy quedando muy ahorcado, ahorita lo vamos a ver en el flujo de caja, que ya casi no acaba el tiempo, pero bueno. Entonces, cuando estoy muy alcanzado, lo que puedo hacer es ampliar los meses y desahogarme para tener como un ejercicio menos apretado. Listo. Entonces, aquí está el análisis del endeudamiento y me dice cuántos intereses pago, detalles de pasivos. Bueno, ¿qué va a pasar? Aquí en el resultado, entonces viene, la utilidad operativa era esta misma que les mostraba acá, 2 millones. Y a la utilidad operativa solamente le voy a sacar los intereses. Entonces, vamos a suponer que tengo unas deudas tan altas que pago 2.200.000 de intereses. Entonces, ¿qué pasa?
a este negocio, ¿ustedes creen que le fue bien o mal? Pues perdió, ¿cierto? Tiene una pérdida de 200.000 pesos. ¿Es malo? No, el negocio está bien, pero no tiene una buena estrategia de financiación. ¿Listo? Entonces, cuando usted vuelva y organice y baje estas tasas de interés, resulta que no va a pagar 2.200.000, sino que va a pagar 800.000 pesos, por decir algo, de intereses. Ah, ya me está quedando un resultado, listo. Recuerden que este resultado es el neto. Bueno, aquí falta por restarle los impuestos, pero es el que les va a quedar, es el que les va a quedar a ustedes para que hagan crecer el negocio, es el pago para el dueño del negocio. Entonces, por eso es tan importante también. Y después de este resultado, que es el que habla de la rentabilidad, vamos a hablar del flujo de dinero, que es como el otro objetivo como de la charla. Y entonces les decía, una cosa es el resultado, otra cosa es el flujo efectivo, porque puedo vender mucho, pero como todo lo vendo a crédito, no recupero. Entonces, ¿cómo está el ejercicio del flujo efectivo? Aquí hay una combinación entre un flujo efectivo, pero llevado como a nivel de presupuesto. Cuando yo tengo una planeación financiera, es decir, cuánto espero que sean mis costos, mis ingresos, mes a mes, entonces, ¿qué va a pasar? Puedo tomar decisiones y puedo anticiparme un poco a tomar esas decisiones. En el caso del empresario que nos preguntaba hace un momento, porque trabaja con sus ingresos variables y trabaja con proyectos, no pasa nada. Yo los ejercicios en presupuestos los debo hacer flexibles, es decir, presupuesto que para el mes de mayo voy a tener 10 millones de ingresos, pero si en mayo veo que no llegue sino a 5, lo ajusto y miro qué está pasando, ¿cierto? Si estoy esperando que en mayo voy a tener un super negocio y entonces tenía presupuestado 10 millones y resulta que ya no van a ser 10 sino 100, entonces lo ajusto y voy analizando porque todo este ajuste en este resultado que ya les voy a explicar me va a permitir tomar decisiones como, bueno, tengo un excedente, entonces lo voy a invertir. ¿Cuánto tiempo lo invierto? ¿Cuántas veces han visto que la gente va y abre un título o invierte en un fondo de inversión o en un CDT y luego es con la plata amarrada y qué hago con este título porque es que tenía que pagar tal cosa? Y es porque faltó planeación financiera. Entonces, yo con esto, si tengo un excedente, puedo saber cuándo necesito utilizar ese recurso o si tengo un déficit y si yo veo que, por ejemplo, por esta época voy a tener como un déficit, ¿de dónde voy a obtener el recurso? ¿Cuánto tiempo necesito para hacer un crédito? Entonces, Tatiana, una pregunta. Estamos a 2 minutos de terminar, no pasa nada si me extiendo un poquitico. Trato de que no sea mucho. No, no, yo creo que Sí, gracias. Entonces, ¿cómo es el ejercicio del flujo de caja proyectado, presupuestado? Entonces, voy a tomar un saldo inicial de lo que tengo en mi caja. Listo. ¿Cuánto tengo disponible en caja y en bancos? Entonces voy a poner acá el valor. Y luego voy a calcular los ingresos por ventas. Estos ingresos esto lo puedo ampliar. Listo. Entonces, puede incluir si tengo varios productos o si voy a hacer recuperación de cartera, cuánta plata en efectivo voy a recoger y cuáles son los egresos, costos de materiales. Aquí, por ejemplo, la empresaria que nos pregunta porque tiene inventarios, aquí sí lo tiene que tener. Si ese inventario lo tiene que pagar, entonces sí lo vamos a tener en cuenta como compra de costos, ¿cierto? Como, no costo de material, sino como compras. Bueno, y acá están los gastos fijos. ¿Cómo ven los gastos fijos? Están otra vez detallados. ¿Por qué? Porque las prestaciones sociales no van a salir todas mensual. ¿Recuerdan la diferencia? Cuando les hablaba ahorita de los gastos, que les decía, póngale el pedacito a cada mes. Aquí no. Aquí, como estamos hablando de efectivo, entonces, ¿cuándo pago prestaciones? En febrero. Entonces aquí pongo las cesantías, pues ya le ponen el valor. ¿Cuándo pago prima? En junio. Y salarios, y bueno, y en diciembre. Y salarios todos los meses, cada mes. Entonces, ustedes le ponen el valor a cada uno. Listo. Yo le estoy poniendo ahí letricas, pero es para que ustedes me entiendan a qué me refiero. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a decir cuándo entra y cuándo sale el dinero en efectivo. Al final,
como yo tengo, voy a suponer, tengo 10 pesos, recibo 2, entonces tengo 12 pesos, y me salen 8, me quedan 4 pesos. Entonces, lo que me va a mostrar es el saldo final de la caja. Este saldo con el que termino, yo termino ahorita el 30 de abril con 8 pesos, 8 millones, por ejemplo, y en febrero arranco con ese, cuánta plata entra en febrero, cuánta plata sale en febrero y con cuánto termino. Listo. Cuando tengo este panorama ya todo diligenciadito, voy a encontrar que si aquí hay resultados negativos, voy a suponer, tengo menos 4, tengo menos 5, tengo menos 10. Entonces, ¿qué pasa? Estoy viendo que me va a faltar dinero. Voy a esperar hasta febrero para conseguir un crédito. No, me empiezo a planear, empiezo a buscar, empiezo a mirar, porque es que cuando tomo las decisiones a la carrera y es que me toca coger el crédito a lo que me presten, lo necesito para mañana. En cambio, si yo tengo esta planeación, me anticipo y solicito y empiezo a hacer todo un estudio y digo, listo, lo necesito aproximadamente para febrero y llegando el momento, hago el crédito en el momento justo y digo, este crédito lo voy a hacer solamente por 3 meses porque aquí me va a entrar un dinero importante y voy a ahorrar este negativo. Listo. Voy a hacer una inversión. Entonces voy a comprar aquí maquinaria. Ay, pongamos que ahí dice maquinaria. Voy a comprar maquinaria. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Tengo recursos o cuánto del recurso que tengo reservado puedo utilizar en la compra de maquinaria y cuánto voy a utilizar de financiación? Listo. Entonces, vuelvo y les insisto, es muy importante porque esto les va a ayudar a determinar si el faltante aquí es tan grande, cuánto plazo voy a hacer mi crédito, en cuánto plazo. Este flujo de caja proyectado lo puedo hacer a 1 año, a 2, a 5, pues sería pues ideal que lo hiciera como de mayor tiempo para que pudiera estar evaluando. Cuando por el contrario aquí tengo unos excedentes, entonces voy a poner un ejemplo. El caso de los hoteles. Los hoteles tienen unos resultados buenísimos en enero, por allá en Semana Santa, a mitad de año y a fin de año. Pero pregúntele a un hotel cómo está en agosto, septiembre y octubre. Seguramente va a tener unos resultados negativos acá. Entonces, ¿qué se va a preguntar? Si tiene en estos meses que fueron tan buenos, ¿qué hizo con esto? ¿Lo invirtió? ¿Cómo lo va a manejar para poder atender estas necesidades? Eso es básicamente la planeación financiera. Esto es como una propuesta para que ustedes la adapten como a las necesidades particulares y como les digo, pues pueden tener como el acompañamiento de los consultores que les proporciona la Cámara de Comercio de la Burrasur. Básicamente es esto, no sé si hay más preguntas. No, Ana María, no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna, entonces la puede ir realizando mientras yo le recuerdo la explicación que les dimos al inicio, y es que esta actividad hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial, que tiene una duración de 2 horas y media. Entonces, el primer momento es esta, que es una charla o una asesoría grupal, donde lo que hicimos, como lo acabamos de vivir con Ana María, fue que ella nos contextualizó sobre el tema general y de una vez los orientó sobre cómo desarrollar una herramienta que les vamos a hacer llegar entre hoy y mañana al correo electrónico en el que se inscribieron. Ustedes tienen derecho entonces como al segundo momento, a la segunda parte del programa, que es una asesoría individual de 1 hora, donde les asignamos un consultor, entre ellos Ana María, para que entonces los acompañe también de manera virtual, resolviendo dudas, inquietudes con relación pues a la aplicación de esa herramienta, a la aplicación de los conocimientos que obtuvieron hoy. Para nosotros es muy importante ser eficientes con el tiempo del programa, entonces yo les pido un gran favor, y es que las personas que no estén interesadas en tomar esta asesoría individual, me lo coloquen entonces, me lo escriban aquí en las preguntas para no programarles entonces el consultor. Y bueno, ¿qué otra pregunta con relación ya pues como al desarrollo del programa tienen para resolverles?
Por aquí veo, Diana Correa dice que le encantó, que muchísimas gracias. Bueno, nosotros a partir de hoy tenemos más o menos entre 8 y 10 días para empezar entonces a asignar los consultores. O sea que nos estamos demorando más o menos ese tiempo, digamos entre 8 o 15 días, ¿cierto? Bueno, entonces yo creo pues que no es más. Ah, bueno, les recuerdo que para mañana entonces hacemos este mismo ejercicio. El enfoque, el enfoque es comercial. La charla se llama Cómo analizar eficientemente los competidores y los precios para la toma de decisiones estratégicas en el negocio. Eh, Nos encantaría también pues que nos acompañaran para el mes de mayo, que ya es la semana entrante. Tenemos dos temas también, gestión comercial y productividad. En gestión comercial vamos a hablar sobre cómo orientar comercialmente el negocio para vender más y mejor. Y en la parte de productividad, cómo analizar las oportunidades de mejora en la producción de bienes y servicios. Esta inscripción la pueden hacer a través de nuestra página web. Ahí está el icono, dice calendario de eventos. Entonces, así como han hecho esta inscripción, la pueden hacer también. Bueno, entonces miro acá, dice, confirmo mi correo para que me envíen. Ok. Listo. Bueno, entonces veo pues que no es más. Ana María, muchísimas gracias por participar. ¿Me están escuchando? O Ay, perdimos la perdón, yo conexión. estaba aquí hablando con el micrófono apagado. No, no, está bien. No creí que pronto habíamos perdido la conexión. Muchas Bueno, gracias no. a ustedes. Sí, bueno, no, muchísimas gracias a todos. Gracias por participar. Esperamos que tengan un resto de día muy bueno, con mucha protección para su salud y para sus vidas en este tiempo de pandemia. Y bueno, saben que estos espacios están abiertos para ustedes, trabajamos por ustedes, cualquier duda, inquietud, mejora que vean que podamos aplicar, estamos súper abiertos pues a recibirlos. La intención es podernos ir adaptando y llegarles de una manera más adecuada a las necesidades de ustedes. Bueno, Ana María, mil gracias. Muchas Feliz gracias a día para ustedes. todos. Bueno, que Feliz estén bien. día.